Yo salí del mundo corporativo un poco frustrado de sentir que había muchos procesos o que había muchas jerarquías o muchas reuniones o muchas cosas que por cómo funciona mi mente No conectabas. no conectaba. Yo también salir mal de un trabajo es el peor negocio. O sea, trata de salir en buena onda, como Total. qué necesidad. Entonces, Hola mis trabajadores incansables, aquí estamos una vez más en un episodio de Sal de Ti. Y hoy tengo un invitado súper especial y me encanta que esté aquí porque siento que es disruptivo, auténtico y que creo que todos lo conocen o que muchos han visto sus videos y como todo lo que ha creado. Siento que va a tener como bastante afinidad con lo que yo les quiero mostrar, pero sobre todo con tener claridad cuando uno quiere algo en la vida, cómo hacerlo y qué hay que tener en cuenta o qué, digamos, herramientas debes tener tú en cuenta para poder lograr tus sueños. Bienvenido, Alejo, a este programa o a este episodio de Sal de Ti. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad lo valoro un montón. Entonces, quiero empezar como pues, quieres preséntate, cuéntanos un poco de quién eres tú, de cuál es esa sal de Alejo. yo me llamo Alejandro Escayón, yo tengo 32 años. Llevo en el mundo de las redes más o menos 11. Empecé en el 2014 en la universidad. No con un plan de vida, digamos, ni teniendo muy claro qué quería, pero con un amor profundo por la comida. Yo tengo una conexión con la comida como bien especial. Ok. Y desde chiquito siempre he sido como muy antojado, he disfrutado mucho comer, probar cosas. Y empecé con un blog de comida en el 2014 como un hobby. Recomendaba platos en restaurantes, hacía comentarios y subía fotos. Y era un proyecto personal y a través de los años eso fue como tomando más forma. Trabajé en diferentes cosas, creo que siempre como independiente, o sea, hice mi práctica en una multinacional, después de eso arranqué como con un tema de eventos y activaciones de marca y como en ese mundo. Y en la pandemia me empecé a dedicar tiempo completo a mi blog, que pues ya en ese momento había crecido bastante, ya tenía pues ¿Cómo se llama? 6 años, se llama Bogotá Eats. Ah, ok. Así empezó. Y empezaron a salir como las otras aristas. Entonces en el 2018 abrimos nuestro primer restaurante con el grupo Smile. En el 2021 hicimos nuestro primer festival gastronómico que hoy en día se llama The Gula Group. Entonces como que fueron saliendo como hijitos o como otros proyectos, todos alrededor de la comida, pero como en otros entornos. Ok, tú ahorita hablabas de que desde muy chiquito te conectaste con la comida, pero como que ¿cuál fue ese momento donde tú dijiste, esto es lo que me encanta o por qué te conectaste tan rápido con la comida? Yo no sé, yo creo que a mí la comida es como mucho más que una necesidad, como que es una cosa que yo a veces me cuesta entender que para otras personas no es así de importante. Okay. Y no se trata necesariamente de comer en restaurantes, es como de comer rico, como de disfrutar lo que estás comiendo, de todo lo que hay alrededor de la comida, de cocinar hoy en día me encanta, de salir a comer y conversar con una persona, como todos los momentos que hay alrededor de la comida, de cuando uno viaja también entender culturas y conocer un poco más de los sitios a través de la comida. Y soy antojado, o sea, yo tengo seguramente a muchos les pasa, pero como que empiezo, uf, qué rico una empanada, pero como que ese tema a mí Okay. y hay ciertas comidas que me como y me dan como mucha satisfacción y mucha felicidad. Y en esa búsqueda también de probar cosas, yo creo que en ese momento, pues, las redes sociales no eran lo que son hoy. Obvio. De vez en cuando había como artículos, no sé, en el periódico que hablaba de las mejores hamburguesas de Bogotá y a mí me encantaba ese tipo de contenido, pero sentía que estaría chévere como consumirlo de una forma más cotidiana, como que un tema de comida en Bogotá que de una manera más cotidiana me diera recomendaciones e incluso platos en restaurantes que yo iba que de pronto no conocía ese plato. Y arranqué con un blog, pero sin tener mucho norte. O sea, como era un proyecto, como un passion project más que un negocio. Que creo que además esa fue parte del éxito, porque como no tenía tampoco afán, ni siquiera sabía que eso eventualmente iba a generar nada, pues lo hice como por amor al arte y porque a mí me gustaba y no me afané en tratar de sacarle como ingresos. Voy a contarte algo. Yo, en verdad, toda la vida he sido fan número 1 de la comida y también amo comer. Y de hecho yo tuve, no un blog, pero sí una cuentica en Instagram que se llamaba Forks and Roads. Obviamente ya no existe porque pues yo sí no seguí con eso. Pero como que entiendo todo lo que dices de la comida porque para mí es súper importante desayunar rico. Yo me acuesto pensando en qué voy a desayunar, literal, y digo mañana qué me voy a hacer de desayuno. Y pues en los días laborales claramente lo que hago es que normalmente arepa de yuca, aguacate y huevos, pero el sábado es como, voy a hacer un croissant y le voy a echar miel de trufa o le voy a echar miel de lo que sea y le voy a poner no sé qué. ¿Haces croissant de ceros? No, tampoco. Yo sí lo pido. Eso es galludo. Pero yo sé cocinar full. Yo sé cocinar full y me encanta cocinar.
Y yo chiquita me metía como... Mi mamá tenía una empleada que la vieja cocinaba como los dioses, entonces yo, aburrida en vacaciones, me metía a cocinar con la vieja y allá aprendí a hacer muchísimos platos. Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, que el arroz de coco que yo hago es el mejor del mundo. Porque en verdad, rayo el coco, lo hago así súper, o sea, con todas las de la ley. Y entiendo esa pasión que tienes, porque yo sí creo que la vida es muy corta para uno no comer tan rico. ¿De acuerdo? Y que uno, en verdad, cada plato se lo debe disfrutar. Entonces, ahí súper alineados. Bueno, ahorita estabas diciendo como que todo empezó a fluir. Tú empezaste con tu blog, todo empezó a fluir, empezaron a crecer las redes. Pues hoy en día eres un referente de mercado en lo que haces. Em, Sé que tienes empleados. Cuéntanos un poco como de esa sal que tiene como, o de esa esencia que tienes tú y de esa esencia que tienen los empleados que tú tienes o lo que tiene hoy en día Bates o de Gula o todo lo que nombraste ahorita, pero cuéntanos un poco de cómo es esa sal o ese ADN y esa cultura de las personas que tú tienes. Pues yo creo que las tres empresas son muy diferentes, entonces, o sea, me gustaría hablar de una, porque creo que son mundos muy diferentes, son industrias distintas, Ok. como con ritmos también diferentes. Y obviamente trabajar en un restaurante es muy diferente de trabajar en una empresa, pues, de contenido digital. Pero te voy a contar un poco mi experiencia, porque yo, digamos que llevo más el día a día en Bates. En los restaurantes soy muy activo, soy gestor de los proyectos, pero yo no estoy todos los días Ahí metido. ahí metido, exacto. Yo la primera vez que contraté a una persona fue porque había una serie de tareas con las que necesitaba ayuda. O sea, como que llegó un momento que todo el tema administrativo, pues yo lo sabía hacer, pero no me daba para hacer todo lo que tenía que hacer. Claro. Creo que yo he cambiado mucho el chip a través de los años, pero en ese momento o durante varios años mi matemática era que si yo contrataba a una persona, digamos que ese sueldo iba a ser plata que yo me iba a dejar de ganar. Entonces como que también joven arrancando era como, no, pues no, ahorita no tengo como la manera de hacer eso. Con el tiempo me di cuenta que uno obviamente tiene que ser cuidadoso con la nómina, pero que eventualmente si uno tiene buenas personas, al revés, como que eso tú estás contratando gente para hacer más, como para poder hacer proyectos más grandes, para poder tú dedicar tu tiempo también a cosas de pronto que está mejor enfocado y genera más valor para la empresa. Pues entonces la primera persona que yo contraté sigue conmigo, se llama Dayana Rojas y pues hoy en día es mi mano derecha y se encarga de toda la parte administrativa de la empresa. Y fue como por unas necesidades y en ese momento yo no sé, yo tenía un archivo de Excel y como que medio nos entendimos y ella me ayudaba, pero eso como que me entendió mi desorden, que eso no está bien, pero como que el día de mañana, espero que allá no se quede conmigo de por vida, el día de mañana otra persona entraría y pero esto qué es y este archivo y por qué esto así y entonces ponme esto en amarillo, como que tenemos ya nuestro entendimiento porque hemos construido juntos y hemos crecido juntos pues este mundo. Y un tiempo después entraron dos creativos como a ayudarme con todo el tema audiovisual y yo salí del mundo corporativo como un poco frustrado de sentir que había muchos procesos o que había muchas jerarquías o muchas reuniones o muchas cosas que por cómo funciona mi mente No conectabas. no conectaba. Yo no podía entender que 5 personas del mismo equipo tuviéramos que estar conectados en una reunión en la que de pronto una persona del equipo hubiera podido dar la respuesta y poner al tanto a los otros. Y siento que yo a mis amigos que están en el mundo corporativo, no en todas las empresas, pero en muchas tú les ves el calendario y toda la semana son 800 reuniones y en qué momento haces tú, pues como el trabajo que tienes que hacer. Entonces como que esas cosas corporativas a mí me generaban y también muchas veces procesos que es como curioso porque en la medida que uno va creciendo, pues tú vas necesitando más procesos y vas entendiendo porque muchas veces estas compañías grandes pues necesitan tener procesos de aprobación, de compras, de cosas, pues porque no hay otra manera de hacerlo sin que, pues para que la empresa crezca de la manera que tienen que crecer. Pero entonces cuando yo empecé a contratar las primeras personas, era un poco como para que cumplieran un rol y me ayudaran como con la edición y la producción de los videos, pero creo que había dos cosas que no existían. Primero, yo no entendía el tema de recursos humanos desde el tema estratégico y como de proyección de carrera. Para mí, pues eran personas que entraban como a cumplir un rol dentro de mi empresa y apoyarme, pero no entendía en ese momento la importancia como de generar todo un ecosistema y una cultura y un plan y, o sea... Claro. Y era un despelote. O sea, no teníamos reuniones semanales. Era yo el martes, oigan, necesito grabar algo. ¿Quién viera a mi casa? Porque en ese momento ni siquiera había oficina. No. Y un día me sentaron y me dijeron como, esto no es una manera de trabajar. Como que nosotros necesitamos medio tener visibilidad. Yo tenía como muy claro qué entregables teníamos, pero no había ningún sitio en el que esto estuviera como... Esto suena muy obvio, ¿no? Pero como que en ese momento la realidad es que no. Como que mi mente... Yo tenía las cosas claras en mi mente y como que yo, con tal de que pudiera medio direccionarlos a ellos y darles unas fechas, no había una visibilidad.
Y entonces ahí empezamos, por ejemplo, a hacer un tráfico semanal, que fue como la primera, como el primer pasito en el orden. Esto es un ejemplo, pues, hiper básico, pero hoy en día tenemos ya un sistema de project management, ya somos 10 personas y tengo varias cabezas que entonces Claro. tienen equipos a cargo, ya entendemos muchísimas cosas mejor, ya somos mucho más organizados, tenemos organizado absolutamente todos los clientes con los que estamos trabajando y qué se negoció con cada uno y qué se ha hecho. Antes de hacer un contenido tenemos procesos de aprobación, porque antes no, era como, hagamos este video y lo hacíamos y pronto el cliente, no, es un momento, esto no usaron el producto que tenían que usar. Entonces, a través del tiempo y también rodeándome de personas diferentes. Entonces, por ejemplo, Pablo, que es mi director audiovisual, el tipo es hiper organizado. Entonces, él se frustra a veces con nuestro despelote. Entonces, por ejemplo, y María Antonia, por ejemplo, que es productora, es muy parecida a mí. Entonces, llegábamos a grabar recetas y llegábamos con un mercado y arrancábamos que íbamos a hacer, no sé, un pollo frito. Entonces, Ajá. ay, Toñi, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo apanamos así o así? Lo acompañamos, o sea, como muy improvisado. Y él decía, no, esto tiene que haber un plan. Ustedes tienen que tener clara la receta. Yo necesito que el día antes, en mi correo, en mi WhatsApp o lo que sea, haya un plan de rodaje en el que me diga, esto es lo que vamos a hacer a tal hora, nos vamos a demorar tanto, esta es la receta. Yo Un entiendo, minuto a minuto, el minuto a minuto. pero tiene todo el sentido, Sí, sí, sí. que en el proceso puede haber un cambio, pero que haya un plan. Entonces él, y al principio chocaba un poco con María Antonia y conmigo porque a nosotros nos encantaba como dicen, como wing it, como ahí vemos. Claro. Pero como que todos esos procesos nos han permitido organizarnos y no abrumarnos y hacer mucho más. Entonces, bueno, el siguiente reto es cuando la gente empieza a crecer, porque entonces tú contratas a una persona que está recién graduada de la universidad, que es su primer trabajo, que quiere aprender, pero cuando esa persona lleva 2 años o 1 año, pues, y sobre todo hoy en día que yo siento que la gente joven se quiere comer el mundo, pues tiene que haber maneras de crecer, tiene que haber proyección, tiene que haber... Entonces, ese fue mi siguiente reto, de entender cómo vas retando a las personas y cómo vas un poco mostrándoles en qué dirección va el proyecto y ellos cómo de alguna manera pueden encajar en ese crecimiento. El tema de la cultura organizacional creo que se dio de una manera muy natural. Fue muy curioso porque creo que fue muy genuino. En nuestra oficina creo que somos muy rigurosos. O sea, el nivel de las cosas que se hacen es alto. O sea, un entregable nuestro es de la mejor calidad y si no, no funciona. Pero trabajamos muy en buena onda. Creo que también por ser un entorno creativo, creo que toda la gente que trabaja en Bogotá Eats, es que la empresa todavía se llama Bogotá Eats, le encanta la comida. Entonces en el día a día estamos haciendo fotos de algo, estamos haciendo un restaurante, estamos haciendo la curaduría de un festival, como que es un tema igual muy agradable. Y creo que eso no es como pero eso viene un poco desde arriba. Creo que en nuestra cultura siempre ha habido como, o sea, nadie va a decir en Bates que es que o sea, que una noche no durmió, nadie va a decir que es que tiene, o sea, en general creo que hay un buen balance como con la vida profesional. Yo un poco no soy de escribir mensajes a las 9 o a las 10 de la noche. Hay a veces que hay un evento un sábado que alguien tiene que cubrir, pero es una cosa como que se conversa y no es que todos los fines de semana yo tengo que trabajar. Entonces, creo que hay unas cosas como de calidad de vida que en otros sitios de pronto no hay y muchas veces creo que en el mundo creativo, pues en las agencias es muy duro eso, que a veces el cliente pasa un comentario a las 9 de la noche, entonces a la 1 de la mañana están los creativos dándole, entonces como que eso nunca ha sido y creo que también la buena onda, como que creo que nosotros, nadie grita a nadie, creo que la retroalimentación, pues yo a veces doy una retroalimentación o algo no me gusta, pero siempre es como con respeto y con buena onda y yo sí siento que a veces cuando la cabeza de una empresa tiene unas maneras de hacer las cosas de pronto más estrictas, más rígidas, más, pues eso se va bajando, ¿no? Entonces si yo al director audiovisual le exijo así, pues entonces el director audiovisual entra con su equipo y es igual y entonces creo que siempre ha sido como con buena onda. Y la verdad es que esto parece como que no fuera, pero hoy en día yo creo que es un gran parche. Yo estoy muy orgulloso del equipo que hemos construido. Hoy estamos trabajando, evidentemente, y es un ambiente de trabajo, pero yo creo que en el día a día la pasamos bien, la gente se la lleva muy bien, trabajamos rico y creo que es un espacio interesante en términos creativos porque es muy de dar ideas, de que se me ocurrió esto. El tema de construir un equipo es muy chévere porque de pronto tú tienes un recuerdo de un plato que tú te comías de niña, pero entonces a mí se me ocurre que es que y empieza uno como a juntar varios recuerdos y varias ideas y termina como en ideas mucho más grandes. Entonces ha sido divertido. Creo que con el tamaño de la empresa hoy en día me permite igual estar muy en contacto con todo el mundo. Seguramente cuando uno va creciendo tiene que inventarse más cosas como para que ese flow no se pierda. Y para el desarrollo, claro, total. Bueno, ¿y cómo te sientes tú, por ejemplo? Gracias por compartirnos todo esto, pero ¿cómo te sientes tú, por ejemplo? Porque tú le das mucha voz a muchos restaurantes emergentes, a muchos restaurantes pequeños, a muchos restaurantes o chefs que son, digamos, que están apenas creciendo. ¿Qué significa eso para ti o cómo te sientes tú, digamos,
cuando les sacas esas empresas o ese tipo de formatos adelante? No, nosotros tenemos unas historias de éxito divinas. Creo que como que un poco por el perfil y como a nosotros siempre hemos dicho, es como nosotros, por ejemplo, muchas veces hacemos cosas sociales y es como no salimos como en redes a mostrar, o sea, como que ha sido muy como el espíritu nuestro, pero tenemos historias muy chéveres sobre todo de lo que tú dices, de restaurantes chiquitos que de pronto tienen un producto muy chévere, tiene una historia muy cool, pero desafortunadamente no se han dado a conocer y de pronto no tienen las herramientas o el conocimiento como para contar esta historia. Eh, y es un negocio duro, los restaurantes son un negocio duro, Durísimo. que si tú no estás, si no estás vendiendo lo que tienes que vender y de pronto no tienes el capital para sostenerte determinado tiempo, pues empiezas a ver números rojos y empiezas a darle plata a los proveedores, si no tienes cómo pagar nómina, o sea, muy rápidamente se te despilotea, digamos, si no estás vendiendo lo que deberías vender. Entonces tenemos historias muy chéveres de gente a la que hemos apoyado, que ha sacado adelante otros negocios o que ha podido abrir el segundo punto de venta o que nos han dicho, oiga, yo iba a cerrar y gracias a esto que ustedes nos ayudaron a darnos esta visibilidad, pues logramos salir adelante. O sea, eso creo que es una de las cosas más lindas y más chéveres del trabajo. Y creo que también trabajar con ese propósito y ver cómo el impacto hace que el equipo trabaje más contento, que de alguna manera cuando tú estás editando y creando un contenido alrededor de un sitio, tú sabes que puede tener ese impacto y qué chévere ser parte de eso. Lo máximo. ¿Qué crees tú que deben tener las personas para poder entrar a trabajar con ustedes cuando se te abran vacantes? Porque seguramente vas a seguir creciendo. Pero, digamos, ¿qué debería hacer una persona si quisiera trabajar en ese mundo o o en tu empresa? Mira, yo creo que nosotros, lo primero es buenas personas. O sea, obviamente hay todo un tema técnico que se necesita, pero yo he visto, por ejemplo, en los restaurantes nos ha pasado en algún momento que entra una persona como que no está como en la misma vibra, como conflictiva, como complicada, y es impresionante eso como empieza como a contaminar el ambiente laboral y entonces 100%. entre el comentario, el chismerío, la cosa, entonces el uno contra, y eso es muy aburridor y lo he visto en otros entornos laborales. Afortunadamente en todos los años que llevamos acá nunca ha pasado, como que en general la gente, o sea, ese no es el ambiente, no es de pisar al otro, no es de quejarse del otro, no es de como... Entonces, lo primero es eso. Yo creo que la onda y la vibra y la energía y que sea una persona como que entra a un parche, porque al final trabajamos 10 personas en una mesa, eh, que tiene que haber como un flow creativo chévere y buena actitud y muchas veces tenemos que sacar cosas rápido y como yo creo que la actitud y como el espíritu es muy importante. Yo creo que la creatividad es súper importante en unas áreas más que en otras, pero por ejemplo en el área audiovisual y en el área de contenido, que es donde estamos como proponiendo ideas para nuevas cosas, que estamos sacando adelante contenidos que estamos creando para clientes, uno tiene que ser creativo y de pronto hay industrias que exigen un poco menos de eso porque es más sistemático el trabajo, pero acá todos los días estamos grabando algo diferente, lo estamos haciendo de una manera distinta, los clientes tienen necesidades diferentes, como que si bien tú puedes tener algunos procesos de cómo creas, pues crear es un ejercicio que cada vez es distinto, porque cada vez necesitas llegar a un resultado diferente. Entonces, la creatividad es muy importante y yo creo que ser pulidos, yo creo que hay maneras de hacer las cosas y eso, por ejemplo, a Pablo, que me ha enseñado un montón de cosas, él es muy perfeccionista. Entonces, cuando tú también estás en el mundo digital y estás haciendo un contenido diario, pues a veces no tienes una semana para editar el video porque es que hay otro que sigue y otro que sigue y Sí. otro que sigue. Entonces muchas veces es lograr como entender y tener la capacidad de, voy a entregar algo de muy buena calidad digamos que en el tiempo que tengo disponible para hacer esto. Pero yo creo que o sea, yo trabajo con gente muy buena, gente muy profesional, gente muy buena en lo que hace. Y si tú no estás a ese nivel, pues no va a funcionar Claro. porque hay un estándar y hay una manera de hacer las cosas que ya, además que se ha construido entre todos, que de pronto si vemos un video que hicimos hace 2 años, está chévere, pero hoy en día hacemos algo mucho mejor y eso ya no, Claro. ya Y no le meten pasaría. más cosas. Y hay algo con lo que conecto contigo, que fue cuando dijiste, obviamente la actitud, yo siento que la actitud es lo más importante para cualquier aspecto de tu vida o cualquier área de tu vida, pero cuando hablaste de la actitud que tienes frente a las personas con las que trabajas y que el líder es, digamos, indispensable cómo trata a las personas porque eso, digamos, baja todo. Y hablaste de la energía también que tiene la persona. Y hay un libro hay un libro que es de la cultura de Netflix que se llama No Rules, que no sé si lo has leído y te lo No, no lo he leído. recomiendo, pero ahí hablan de cómo es la cultura en Netflix. Y una de las cosas que dicen es que tú puedes tener 5 personas de alto rendimiento en tu equipo. Y si tú entras un sexto y ese sexto llega, digamos,
con mala actitud, se está quejando, no sé qué. Es como la manzana podrida. Le empieza a pegar eso a los demás. Entonces el equipo de alto rendimiento que tenías empieza a bajar el rendimiento porque esa sola persona está contagiando a los demás. Por eso es súper importante uno poder contratar buenas personas, con buena actitud, con buenos, digamos, como con ganas Total. de hacer las cosas. No, yo creo que hoy en día es más difícil en el sentido en que yo creo que ya hoy en día hay una cosa construida, hay una manera de hacer las cosas, hay como un flow. Como que cuando si llega una persona nueva, es un poco más meterse ese flow. No me ha pasado, pero sí he tenido situaciones en los restaurantes y es impresionante el efecto. Claro. Bueno, ahora una pregunta que no sé qué tan fácil vaya a ser, pero creería que sí. Y es, si Bates tuviera un sabor, ¿cuál sería? Uy, si Bates tuviera un sabor, ¿cuál sería? Pues mira que yo creo, cuando tú te vas como más al sudeste asiático, Ajá. una de las cosas que a mí me encanta de esa cocina, si piensas como, no sé, en Tailandia, es que como que son sabores que como que saltan un poquito. Entonces tú pruebas una tom yum, que es una sopa tailandesa, y esto tiene un poquito de ácido, tiene un poquito de picante, tiene un poquito de dulce, como que no necesariamente es solamente una cosa. Eso me gusta, por ejemplo, también de la comida india. O sea, un curry bien hecho, tú sientes diferentes cosas. No es Sí. un plato que sea únicamente picante o únicamente muy dulce o muy ácido, sino que precisamente lo rico es cuando tú mezclas miel, limón y un poquito de picante, llegas como una combinación que no tiene nada que ver, pero que jala como para diferentes lados armoniosamente. Yo creo que es una cosa por ahí, porque yo creo que parte del reto es como hacer cosas diferentes todo el tiempo, ver qué nos inventamos. Y pues al final hablamos de comida permanentemente y de todo tipo de comida. Entonces yo creo que precisamente nosotros que somos una empresa de comida es difícil Sí, como irnos a un difícil solo escoger uno plato. solo, pero pues Pero por eso me iría a un sabor así como un poquito, como un más, mix. un mix. Ok. Bueno, y ahora vamos con unas preguntas que son cortas. O sea, que lo primero que se te venga a la mente lo vas diciendo. Y quiero empezar con, ¿qué prefieres? ¿Talento o actitud? Ush, ambas son muy importantes, pero actitud. Para el trabajo, ¿pedir comida o llevar coca gomela? Pues pedir comida, la verdad. ¿Tu plato favorito cuál es? La hamburguesa, ¿De dónde? de Ideal. Uy, no, o sea, Ideal es porque también es uno de nuestros restaurantes. No, pero me encantan. Y de hecho hacemos un festival de hamburguesas precisamente por eso. Y creo que en Bogotá el nivel de hamburguesas es de locos. O sea, pero les doy varias de mis favoritas. Me encanta Gauchos, me encanta la del libanés, me encanta Bícono. La Ideal, de verdad que está muy buena. La de Ugly American. O sea, creo que en Bogotá uno se come muy buenas hamburguesas. Sí. De hecho, yo te voy a decir, yo tuve una experiencia con una hamburguesa hace muchos años y dejé de comer hamburguesa como 10 No años. necesitamos que vuelvas. Y ya, no, ya yo volví. De hecho, cuando hicieron lo de... ¿Hacia la abierto ahorita? Sí, como que probé algunas y ya como que me cambia la percepción y dije, ¿por qué duré tanto tiempo sin comer hamburguesas? Y hoy en día me las como, pero como que, no sé, cuando uno tiene a veces malas experiencias Sí, con la comida, lo uno le queda entiendo. como ese sinsabor, pero cada vez como que le doy más la oportunidad. Bueno, y a nivel mundial, ¿cuáles son tus top 3 de comidas que tú digas, estos son mis top 3? Sí, sí, ¿y quieres que ya no hable de la hamburguesa? Porque ya la mencionamos. Hablemos de otros tres, porque tengo muchos. Una empanada para mí también es todo lo que está bien. Sí, son de esas comidas que, como te contaba, como que me encantan. Me encanta y me da felicidad, como una empanada entre el limón, una carnecita con papa bien hecha, el crocante del maíz me fascina. Yo creo que un buen taco también me encanta. Ok. O sea, yo gira de tacos en México me parece un super plan. Em, y una buena pizza también podría ser. Yo amo la pizza. Sí, Amo. Esa es mi comida rápida favorita. sí, sí, sí. Y los perros calientes, pero más la pizza. Bueno, ¿y un plato sencillo perfecto o un plato sofisticado con errores? No, ¿Qué prefieres? sencillo, perfecto. Yo creo que en nuestros restaurantes incluso, creo que una de las banderas ha sido, nosotros nada es como muy, o sea, son platos más bien, una buena hamburguesa, un buen pollo, o sea, yo creo que al final la comida es muy cotidiana, es algo que uno hace todos los días. Está chévere a veces meterle como un poquito como eso, de sofistique, no sé si es una palabra, pero yo, por ejemplo, no sé, ahorita estuve en San Sebastián, estuve hace un año, que es San Sebastián en España, Ajá. en términos gastronómicos es de locos. Sí, tiene muchas estrellas Michelin. Exacto. Y entonces un día fui a un restaurante de 3 estrellas Michelin y al día siguiente tenían una reserva en otro. Y cancelé la del segundo día. Fue como, esto estuvo muy chévere la experiencia, pero esto no es lo que yo quiero
todos los días, que te explican cada plato y la espuma y el Sí, coso total. y el... A mí a veces como el sentimiento de probar algo que solo genuinamente está muy rico, muy bien sazonado, bien hecho, me genera más felicidad y conecto más con eso que de pronto con experiencias más extravagantes. Ok. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Trabajo presencial, remoto o híbrido? Híbrido, para mí el híbrido es el complemento perfecto. Yo sí creo que cuando uno trabaja en temas creativos, sobre todo, estando así, surgen mejores ideas que estando en videollamada, creo que la gente está más presente. Creo que también parte de la vida, o sea, el trabajo es una parte de la vida como de tu día a día importante. O sea, tú pasas, no sé qué porcentaje, pero una tercera parte de tu semana en el trabajo. Entonces me parece que uno poder socializar, poder hacer amigos es importante. Em, Mucha gente ha hecho grandes amistades en los trabajos y creo también que en el mundo profesional uno se mueve mucho por contactos y por amistades. Y es que y a mí me ha pasado, no tanto como en términos de empleo, pues porque he tenido mi cuento, pero me ha pasado que la persona que era cliente mía en una empresa ahora trabaja en una agencia y, Si te necesitan. y sí, pero y como eso es otra cosa como que varias veces me han preguntado y es como, no sé, he tenido clientes súper difíciles, personas complicadas, maltratadoras, que es como, no me parece ni siquiera inteligente hacer eso, como puede que en este momento tú tengas una posición de poder porque tú eres el cliente y estás contratando, pero la vida profesional es una cosa muy larga y uno tiene que ser buena onda porque es más fácil y más chévere ser buena onda y andar livianito y qué manera uno andar peleando con todo el mundo, pero Total. así no le nazca a uno, creo que por inteligencia la persona que hoy en día es tu proveedor el día de mañana puede tener, o sea, Puede ser y tu cliente. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida, porque a mí me pasa. O sea, yo hoy en día, muchas personas que fueron mis candidatos, hoy en día son mis clientes, o al revés. ¿Y por qué se acuerdan de mí? Pues porque los traté bien, porque les di un claro, buen trato, por esto, por lo otro. Y yo creo que estar uno bien o ser cordial con todo el mundo te abre muchas puertas en cualquier área de tu vida, no es solamente en lo profesional, sino también en el absolutamente. hospital. Uno nunca sabe, uno nunca se imagina. Sí, pero la gente a veces pierde de vista eso y cree que está en un cargo hoy, entonces yo como soy el de compras, entonces yo puedo ser así, 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 y es como, Y cuando te está bajan los bien, pantalones, los de compras. pero No, eso cuando... no lo vamos a pagar. No, si no me lo dejas en tanto, no. Y uno es como que, pero ven, o sea, déjame explicar. Uno también creo que hay la responsabilidad de ser buen cliente y he tenido mejores clientes que otros, como que sí, las posiciones de poder toca manejarlas con cuidado porque yo creo que al final el resultado no es, o sea, yo creo que a veces ser mal cliente es costoso y no te entrega, el proveedor no te va a entregar lo mejor de sí, Total. Bueno, reuniones cortas o largas. cortas. Y si pueden ser un email mejor y si puede ser un WhatsApp mejor. Ok. O sea, creo que el WhatsApp se ha vuelto una herramienta medio rara para trabajo porque es muy ágil, pero creo que a veces la gente No entiende, malinterpreta. no, o entonces tú me mandas algo y yo necesito revisarlo. Yo de pronto estoy en una reunión, de pronto estoy grabando una cosa. Hola, nomás, es como, me lo mandaste 17 minutos, como que... Entonces sí, creo como que tiene un sentido de inmediatez que el correo, el mensaje en un correo es diferente. Yo creo que si tú mandas un correo, tú estás esperando que te contesten hoy o mañana. Y yo Sí, creo que en muchos startups o mucho como trabajan agencias, es muy de WhatsApp. Y WhatsApp, nuevamente, funciona muy bien para una respuesta inmediata, pero a veces para cosas, para mandar presupuestos, y eso me parece que no es la herramienta. Pero la reunionitis le tengo pavor y en mi oficina hay una reunión a la semana cuando necesitamos, y es una conversación que estamos teniendo, que me están pidiendo, oye, es que yo quiero tener una reunión con mi equipo. Es como, ok, miremos a ver si hay otros espacios que articulamos, pero no quiero que empezó la semana y yo ya tengo la mitad comprometida en weeklies, en follow-ups, entonces te empiezas a trabajar con un cliente, el cliente quiere una reunión todas las semanas. Es como, si es necesaria, bien, pero de pronto puede ser un update como que no nos obliga a todos a bloquear nuestras agendas. Bueno, ¿alguna vez has despedido a alguien acá en la empresa? Sí. ¿Qué prefieres, despedir rápido o dar segundas oportunidades? Mira que tengo un amigo, un gran amigo que tenía una empresa que y su rol era contratar gente y contrataba mucha gente. Y él me dijo, hire slow y fire fast. Me dijo eso. Y yo no soy experto en recursos humanos, pero en esta persona en particular, o sea, creo que es que es muy mamón. Yo creo que uno tiene que ser más riguroso en los procesos de selección, sobre todo cuando uno es una empresa chiquita y de pronto no tiene un departamento de recursos humanos y no tiene un outsourcing y no tiene 1000 pruebas y no tiene assessments. Ajá, Porque yo sí ajá. creo que en las grandes empresas todos estos filtros de alguna manera te ayudan a entender muchas cosas de aptitudes antes de dar el paso a contratar. Yo creo que a veces las empresas chiquitas necesitan a alguien. Entonces yo te entrevisté, me caíste como bien, tienes una hoja de vida como chévere y te necesito. Entonces
Entonces yo creo que uno, por ejemplo, hoy en día cuando contratamos audiovisuales, que es lo que más hemos contratado, les ponemos pruebas prácticas. Es, oiga, mire, le vamos a entregar un formato y unos videos, mire lo que hacemos, entréguenos algo que usted haría. Entendemos que seguramente van a necesitar una retroalimentación y no va a ser como lo que publicaríamos, pero tú ahí te das cuenta como el feeling de agarrar el chistecito, el timing, la cosa, porque pronto nos entrega lo que es como, esto está lejísimos de... Ese tipo de cosas me parece que son importantes y como la química para mí contratando es casi que lo más. Es todo. Pero yo creo que si tú te das cuenta que si hay cositas por ajustar, yo creo que las personas tienen curvas de aprendizaje y es natural. Pero yo creo que si tú desde el principio, uno en el fondo sabes, esta persona no me va a funcionar, no hagas que esa persona pierda tiempo y no pierdas tiempo tú tampoco porque no hay un match, no va a funcionar, esa persona pues se va a frustrar, tampoco va a entregar las cosas como que tú necesitas que entregue y solo va a ser desgastante y estás como postergando una cosa que igual tú sabes que va a pasar. Es como quedarse en una relación en la que tú estás infeliz y sabes que vas a terminar, pero la gente a veces como por ahorrarse la tusa momentánea, como que se queda ahí como y sabe que va a terminar, pero eso Pero es aguanta como 6 meses. eso es duro. Entonces, Es verdad, es verdad. Y estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, creo fielmente en mi intuición y creo que uno, como que tu intuición siempre te habla y uno siempre sabe. Y no solamente sabes como el trabajo a quién escoger y todo, porque yo, de hecho, escojo muchos candidatos por intuición, pero también en la vida personal todo es por intuición. O sea, como que tú cuando sientes, uno siempre sabe, sino sí. que uno le da largas a tomar decisiones. Uno ignora a veces O uno ignora las cosas. o trata de racionalizarlas diferente porque sí, el problema a veces es no sé, cuando es contradictorio, cuando de pronto tienes un candidato que de pronto tiene mejores cualificaciones que el otro, pero el otro te da más feeling, pero pues tú tampoco estás... Ahí es donde uno a veces tiene que Sí, entrar como a que entender. no sabes si estás buscando mejor el que tenga la parte técnica o la parte de feeling. Yo te diría que siempre va a ser mejor feeling, Sí, por mi experiencia. entendiendo que la parte técnica esté cubierta, ¿no? Claro. O sea, que el contador sepa contar. Exactamente. Bueno, ¿qué prefieres, millennials o centennials? Ush, un mix. Creo que cuando tú tienes la capacidad de tener un equipo, como que ya sean varios, los diferentes puntos de vista son muy buenos. Yo tengo una niña, pues no una niña, una mujer, una señorita, porque no es una niña. Me diría a veces que los Gen Z, ¿cómo que no? No, es verdad. Y yo siento que los millennials somos súper indelicados en muchas cosas. El humor nuestro permite mucho más que el humor, digamos que más woke de hoy en día. Yo trabajo en un mundo en el que yo digo barbaridades. O sea, mi sentido del humor a veces es un poquito ácido, pesado. Yo a veces hago chistes que no debería. Que todo es un tema de con quién lo haces. Si tú estás con tu amigo y te sueltas un comentario que es una barbaridad, o sea, a cualquier persona se le mete al grupo de WhatsApp de los mejores amigos y eso es una cosa que no se puede publicar en ningún lado porque son chistes con contexto, con cosas como Claro. sin una mala intención detrás. Pero nosotros somos un medio al final y yo a veces con mi equipo, que ya hay una confianza, me boto un comentario como medio picante y Daniela me mira como, eso no se, pues tú no puedes hacer un chiste de eso, estás loco. Entonces, Ok. creo que a veces tener las perspectivas de diferentes generaciones está chévere y es entender que durante muchos años los millennials éramos los que entendíamos la tecnología y las tendencias y éramos los jóvenes y hoy en día entonces ya es que ahora hay una cosa que es el millennial pause cuando uno empieza a grabar una historia, o sea, como que ya nosotros estamos quedados de moda o Ok. uno pone una tipografía y le dicen que qué es eso tan millennial o a mí me mamaban gallo porque a mí, o sea, ahora todos usan pantalones gigantes y pues yo no soy de pantalón, yo me siento como raro todo, Claro, todo claro. oversize, pero a mí me parece que un mix está chévere. Ok. Bueno, y lo más importante en la empresa o en una empresa, ¿qué crees que es? Pues mira que yo he tenido como varios libros que me han transformado un poco pues como el mindset. Hay uno que me encanta que no sé si has leído que se llama Conscious Capitalism. No. Es del fundador de Whole Foods. Ok. Él manda muchos ejemplos, pero básicamente son como, yo diría que son dos ejes principales el libro. El primero es que cuando una empresa tiene un propósito más allá de hacer plata, todo se te alinea mejor. Primero, para el empresario es más divertido. O sea, porque yo sí creo que si tú solamente trabajas por plata, eventualmente vas a tener plata y ya, pues, ¿qué Sí, quieres? como que ¿Más plata? No encuentras felicidad. No, bueno, ya lo logré y ahora qué. Entonces yo sí creo que el ser humano necesita como otros propósitos y otras cosas que te motiven a seguir andando. No tiene que ser solo uno, pero como cosas que vayan un poco más allá. Entonces ese tema del propósito me parece importante. Y lo segundo es como lo que hablábamos ahorita de la buena onda. Es como
muchas veces hay empresas que creen que exprimiendo a los proveedores eso es la jugada para ahorrar costos y es como a largo plazo yo no estoy tan seguro que eso sea bueno porque tus proveedores seguramente te van a entregar cosas de menos calidad en el momento en que tú necesites que el proveedor salte a ayudarte cuando tú le estás pagando a los 6 meses porque tú estás ganándote un poquito más en vainas financieras y el proveedor seguramente no va a ser tu aliado como tú necesitas que lo sea. Si tú le pagas más mal a tus empleados o por debajo del mercado, pues puede que un mes te ahorres una plata en la nómina, pero la gente te va a rotar más, le va a meter menos energía. Entonces, en general, ser buena onda es más rentable y es más inteligente, Total. más allá sí, Bueno, y ahora cuando están en la empresa, ¿qué prefieres? ¿Pausa activa o pilates? uy, no hacemos, mira, no, es que yo no, esto no lo voy a decir, pero eso ha sido otro tema de crecer, que yo, lo que te decía, yo soy como súper práctico, ¿no? Y entonces empiezas tú a crecer y entonces te toca poner un aviso ahí que dice puerta porque es que eso es lo que dice. Entonces, las pausas Sí, activas tienen que ser no sé qué. Es que el teclado es como, ¿quién se inventa todas estas cosas? Pero pausas activas o pilates, pues pilates. Mi mamá tiene un sitio de pilates, creo que toca como más divertido. Obvio, por eso hicimos la pregunta. Pilates. Vamos con pilates. Bueno, y cuando haces una entrevista, 2 preguntas que siempre haces. Mira, yo cuando hago una entrevista, lo primero que les digo es, evidentemente, pues yo tengo la hoja de vida, ¿no? Ahí enfrente, pero les digo, tengo acá tu hoja de vida, cuéntame tú, cuéntame un poco cómo ha sido y dame tips, porque yo te voy a decir cómo la digo y tú dime mi sistema, si está bien o si está mal. Cuéntame un poco, o sea, ¿qué De hiciste ti, ¿quién tú? eres ¿Por tú? qué has hecho? Yo además, todas mis personas son menores que yo, entonces tampoco son unas hojas de vida de 20 años. Muchas veces no, yo llevo 2 años trabajando en este sitio y quiero otra cosa. Y entonces les cuento un poco de lo que estamos buscando. Creo que también el tema a veces, como cuando tú estás contratando, eso es una cosa mutua. Eso no es una cosa solamente que yo te ofrezco un trabajo y entonces tú dices que sí, sí es el salario. Yo creo que eso tiene que ser también, es como, mira, esto es lo que esperamos de ti, como que también les cuento un poco como cómo funciona la compañía, lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando. Les pregunto mucho como de acuerdo a su hoja de vida, como por cosas puntuales, como qué hacías en esto y por qué, y qué te gustaba y qué no te gustaba. Y les pregunto mucho a mediano plazo. Yo creo que hoy en día tú preguntarle a una persona que cómo se ve en 15 años, sobre todo pues gente de 25 años, pues no Sí, saben, no. pero si les pregunto como tú en 5 años, es como, sí, en este momento, ¿cómo sientes que estarías realizado? O sea, teniendo un negocio tuyo, o trabajando en esto, aprendiendo de esto, o sea, como qué sería lo que, si tú te ves a tu Daniela dentro de 5 años haciendo esto, dirías como, esto está chévere. Les pregunto también por temas de BEITS, les digo como, ¿por qué? ¿Qué te gusta de esto? ¿Qué harías diferente? O como, también me ha parecido muy chévere que mucha de la gente que trabaja con nosotros conoce el proyecto desde antes, entonces también los aportes son mucho más chéveres. De hecho, ahorita tenemos un practicante que en el festival que tuvimos ahorita me mostró una foto que se tomó conmigo en el 2021. Ay, me muero. Entonces, pero una persona que ha seguido el proyecto también pues va a tener unos inputs y como una sensación como que va a hacer que eso se acople un poco más fácil y que pueda dar mejores ideas. Pero acabas de decir algo que me encanta y es que, por ejemplo, parte de este proyecto que yo tengo hoy en día es porque yo sí creo y considero que las decisiones son entre dos. Y tú, como candidato, tú también tienes que decidir y decir, yo sí conecto con BEITS o yo sí conecto con esa empresa, con esa sal, con eso que tienen, o definitivamente yo no conecto con lo que está ahí. ¿Me entiendes? Y por eso también quiero que la gente conozca no solamente empresas como BEITS, sino también muchísimas, para que vean que las empresas no están solamente o no son solamente las grandes marcas, sino que también hay muchas empresas emergentes, muchas Mm. pymes y muchas que hay detrás, donde las personas también pueden conectar y trabajar. Total, no, total. Creo que eso es un lujo, ¿no? Porque muchas veces, pues una persona que necesita un trabajo, Sí, pues que tiene unas responsabilidades, que tiene un tema, no se puede dar, digamos que ese mismo privilegio de oír varias cosas y de pronto si me ofrecieron algo que cumple con mi expectativa salarial, pero de pronto no me da feeling la empresa, de pronto no me puedo dar el lujo de decir que no porque necesito responder como por una serie de cosas. Creo que, por ejemplo, cuando la gente está trabajando y empieza a oír ofertas, es de pronto un momento en el que puede ser como un poquito más selectivo y tomarse un poco más el trabajo de hacer eso, pero definitivamente,
pucha, o sea, trabajar es trabajar y yo incluso que soy el dueño de mi proyecto, hay vainas que no me gusta hacer dentro de mi trabajo, o sea, no todo es divertido, o sea, a mí reunirme con el contador una hora que me diga que tengo que pagar este impuesto y que esto no se puede hacer por esto, eso no me parece chévere y es parte importante de lo que yo hago. Sí, pero creo que en general esto es medio cliché y todo el mundo lo dice, pero uno tiene que tratar de escoger un sitio en el que uno esté feliz, porque es Total. que... Es lo más importante. Y yo, por ejemplo, siempre digo y comparo mucho el trabajo con la pareja, porque si tú no estás en un lugar donde estás feliz en tu trabajo, pues tú vas a llegar a tu casa aburrido, no vas a estar feliz, tienes relaciones tóxicas con el equipo, con la gente, entonces sí es importante que uno pueda tener una relación amena en el trabajo. Bueno, y una empresa que admiras que no sea la tuya. Una empresa que admire que no sea la mía, pues Crepes y Waffles me parece una súper empresa. Mirando acá, por varias razones. Me parece que yo que soy restaurantero, digamos, ellos han logrado un concepto que es asequible, digamos, que para muchas personas. Creo que son rigurosos en la calidad. Creo que Sí, Crepes y Waffles es un tema que, si tú me dices ahorita que vamos a comer a Crepes, me parece rico. Como que, a pesar de que, digamos que no es un restaurante carísimo, pero creo que tienen muy buenos productos. Creo que todo el tema que hacen como de emplear con propósito, todo el tema de las madres cabezas de familia, eso pues chévere que se tomen el trabajo de ir como la milla extra y ver cómo generan un impacto y creo que lo vienen haciendo desde antes de que estuviera cool, ¿no? Porque creo que hoy en día somos mucho más conscientes de la sostenibilidad, de las buenas prácticas, de todo este tema, pero creo que para ellos fue un tema desde hace mucho tiempo. Y creo que han sabido adaptarse. O sea, Crepes no es una empresa que se haya quedado en el pasado. O sea, tú haces un Crepes y Waffles y hay cosas nuevas en el menú, el sitio se siente bien tenido, se siente como actualizado, sí, digamos, sí, sí. porque Atemporal, atemporal. sí, pero eso, atemporal es que porque seguramente cada 2 años cambian todas las sillas, como que tú no... Porque pasa que hay restaurantes que a mí también me llenan el alma, que voy, no ha pasado un año y parece que estuviera en 1995, pero como que tú saber evolucionar sin perder la esencia, creo que es uno de los grandes retos que tienen las empresas. Sí, es verdad. A mí Crepes me encanta y siempre digo como que es uno de los mejores restaurantes de Colombia porque en verdad todo lo que pides es rico, aunque siempre pido lo mismo. Pero Sí, no, y tú pones un crepes, o sea, donde sea y donde sea y está es full. lleno, sí, es impresionante. Como negocio también, qué dicha, o sea, qué berraquera que les vaya muy bien. Total. Bueno, Alejo, ¿y qué consejo le darías a una persona que acaba de ser despedida de un trabajo? Ush, ¿qué consejo le daría a una persona que acaba de ser despedida de un trabajo? Me parece, no, es que yo creo que cuando uno está pasando como por esas situaciones que a uno se le derrumba un poco su realidad, es como difícil ser optimista. Pero yo sí creo que a mí muchas de las grandes cosas a mí en mi vida profesional han salido de sacudones y de cosas que de pronto me incomodaron. Entonces, te pongo un ejemplo, yo trabajé en publicidad BTL durante 5 o 6 años y yo tenía buenos clientes y me iba bien. Yo en el fondo sabía que eso no, a mí no me encantaba, como que eso no era lo que yo quería hacer. Y si no hubiera habido una pandemia, yo no sé si eso sería lo que yo seguiría haciendo, porque es que la inercia es una cosa muy peligrosa en la vida. Y yo, por ejemplo, cuando trabajé en esta multinacional y no me ofrecieron quedarme, me ofrecieron participar en un proceso para quedarme y yo tenía que cancelar un viaje para participar en ese proceso. Y no cancelé mi viaje no por irresponsable, sino porque yo decía, yo sé que si yo acepto este trabajo con unas buenas condiciones, cuando me dé cuenta, son 10 años más adelante y ya tengo un salario de pronto que es más difícil conseguir algo parecido y tengo una experiencia. Claro. La inercia, yo creo que muchas veces uno pasa el tiempo y pasan los años y uno está haciendo lo mismo. Entonces yo creo que esos sacudones a veces lo ayudan a uno a orientarse hacia una cosa que lo va a hacer más feliz. Nosotros hoy en día tenemos un restaurante increíble que se llama Ideal, que es en la 80 con octava, la Ya cuña. amo el Ah, dip bueno. el dip de alcachofa, las papitas espérate, las de sweet potato, Ya. las mini Sí, es hamburguesitas. wow. No, Perdón, es pues deli, es no, a mí me deli. encanta. Y Pues además, si no me gustara, pues Y el gravísimo. brunch, el brunch, Sí, el chicken waffle. qué bueno. Super fit em, estás. no, pero yo me cuido entre semanas. No, está bien, está bien. Creo que Ideal también un juego, el juego es un poco eso, que hay de las Pero dos es cosas. más, el chicken waffle una vez fue con unas amigas. Ellas dicen no, yo me voy a comer y yo no. Yo me trae mi chicken waffle. Vale Y la cuando pena. cuando me vieron que llegó el plato, todas dicen hubiéramos pedido un chicken waffle. Es que tengo que super fit porque yo tengo, o sea, del equipo gestor, yo tengo socias.
Ajá. Y como, no sé, Nati, por ejemplo, es una de mis socias que es súper como de matchas y de no sé qué, y del bowl. Y como que muchas veces creando los menús es como un poco la guerra entre, pues no la guerra, pero eso es lo rico, que es como yo quiero meter un chicken and waffle porque a mí me provoca un montón y ella de pronto no es lo que se comería en el día a día, pero entonces también hay un bowl de chía porque entonces, como que Claro, hay un llegas a mix, esos hay un puntos. mix. Pero el cuento ideal es que Ideal iba a quedar en la 93. Ideal lo íbamos a abrir en la pandemia, o sea, Ajá. íbamos a abrir, ponle que en septiembre del 2020. Ya habíamos metido como el grueso del presupuesto ya en las adecuaciones del local y en los arriendos y en todo lo que uno hace antes de un proyecto. Y cuando empezó todo el tema de la pandemia y no pudimos adelantar, no logramos como llegar a un acuerdo con los dueños del local y finalmente nos tocó dejar enterrado allá el 70% y quedarnos sin nuestro proyecto. Y eso fue como empresarios. Era nuestro segundo restaurante, están todas las utilidades del primero. Fue como, se acabó el sueño. Y terminamos con un restaurante mucho mejor, como que la vida, yo creo que de pronto ese local tampoco era el local que necesitábamos para ese proyecto, terminamos con apareció esta casa, como que las cosas se terminaron resolviendo y el restaurante se llama así un poco por eso, porque yo creo que en la vida las cosas nunca son perfectas, son ideales, Total. como que las cosas pasan como tienen que pasar y uno en retrospectiva a veces no le cambia nada y yo lo linkeo mucho con los viajes y es como no sé, el viaje que tú llegaste y el taxista te tumbó y te dejó donde no era y estaba lloviendo, pero entonces te comiste una pizza que era lo único que estaba abierto y de pronto un año después en retrospectiva, bueno, de pronto el taxista que lo tumbó no sí, pero uno no le cambiaría muchas cosas que no eran perfectas al viaje porque Sí, total. precisamente eso es lo que hace que la vida sea divertida y que es ideal, no es perfecta. Entonces, el consejo, porque hablé de todo menos del consejo, es como... Es difícil ser optimista, pero yo creo que esas incomodidades en la vida y esos sacudones a veces son lo que lo lleva a uno a donde tiene que estar, porque uno no se incomoda solo. Total. Y de hecho te voy a decir algo. Yo estoy estudiando ahorita una maestría en inteligencia emocional y nosotros digamos que dividimos en lo que yo estudio, dividimos las emociones en 6 aspectos y solamente una es positiva o la más positiva, que es la alegría, que ahí se desprende la felicidad, bueno, estar bien, etcétera. Pero las otras son sorpresa, miedo, angustia, entre otras, y esas son las que nos mueven. O sea, a nosotros nos mueven las emociones malas, por decirlo así, porque si tú estás bien todo el tiempo, estás en tu zona de confort y nada te va a mover. Sí. Mientras que si tú tienes momentos de vida que son difíciles, porque todo el mundo los ha tenido y todos lo tenemos, yo soy de las que pienso que uno va cargando un maletín como con piedritas y a medida que vas creciendo y vas evolucionando, pues vas soltando las piedritas y las vas bajando. Y hay una anécdota que siempre me gusta contar mucho y como un paralelo entre la vida y lo que le va pasando a uno y es, la vida es como Mario Bros. Cuando tú estás en el primer mundo, tú estás feliz pasando, brincas, pasas el fueguito, pasas el cosito verde, el tubito ese, pero si te caes, no pasas ese mundo. Y la vida es así. O sea, si tú no pasas todos los obstáculos que te va poniendo y no te vuelves más fuerte, pues te vas a quedar en el primer mundo y de ahí no vas a pasar nunca. Entonces, al final, todas esas cosas que no son tan chéveres, pero que nos forman, nos exigen y nos vuelven, digamos, personas mucho más fuertes, más enfocadas, como con más ganas. Y a mí me gusta nombrar mucho como la sed de revancha. Cuando a ti te pasan cosas que no son chéveres, tú te levantas con sed de revancha para sacar las cosas adelante. Sí, total. Bueno, Alejo, y si tú volvieras a empezar, porque pues has tenido obviamente muchísimas experiencias, aprendizajes, etcétera, ¿qué cambiarías? Nada. O sea, estaba muy chévere. ¿Qué cambiaría si volviera a empezar? ¿O qué harías diferente? En cualquier cosa, en cualquier ámbito. Sí. Yo creo que de pronto ser un poquito más... O sea, yo creo que yo le he metido estrategia al tema como con los años, ¿no? Pero yo creo que yo arranqué un poquito sin horizonte. No sé si eso también era inevitable porque pues arranqué con una cosa que era O sea, yo cuando arranqué con mi empresa, yo no me imaginé que iba a ser mi proyecto de vida, era un hobby y eso fue tomando como otra cara. Pero yo creo que de pronto si yo hubiera sido como más estratégico y hubiera tenido más claro el norte, lo hubiera podido direccionar de esa manera porque durante muchos años, pues yo lo hacía como a raticos y tampoco tenía como muy claro hacia dónde iban y entonces yo creo que de pronto haber tenido un poquito más de horizonte en el inicio, porque yo como que me fui llevando, me fui dejando llevar y en algún momento cuando me dediqué tiempo completo al tema, pues ya estaba en un momento en el que estaba pues como más maduro, ¿no? El proyecto y me permitía hacer más cosas, pero eso por un lado. Pues lo que te cuento, yo creo que el equipo, yo me he sabido rodear muy bien, que creo que eso ha sido una de las claves
de pronto ser más estructurado con ellos desde un principio, porque creo que es el reto de muchas empresas nuevas, pero estos años para mí han sido el reto de estructurar un equipo, tener procesos, que las cosas funcionen, que la gente esté organizada, que los entregables estén claros, responderle a los clientes, o sea, entonces yo creo que de pronto a mí sí me faltó un poquito del mundo corporativo en ese sentido, porque pasé de una manera un poco fugaz. Yo nunca había sido jefe de nadie, entonces como que yo creo que también si yo de pronto hubiera trabajado en el... No digo que yo hubiera cambiado y hubiera trabajado más en el mundo corporativo porque creo que he sido muy feliz y como que lo he resuelto en el camino, pero creo que si de alguna manera me faltaron herramientas de todo este tema porque no tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba un poco más de cerca otros ejemplos de eso. Y es que ser jefe es difícil. Sí, porque creo que ser jefe no es solo ser querido, o sea, porque evidentemente hay malos jefes porque son mala gente, o sea, y son abusivos y son groseros y no respetan y bueno, eso ya como que creo que hay unos comportamientos que eres un mal jefe por esto y esto, pero yo creo que ser complaciente y solamente, o sea, yo creo que un buen jefe que es súper querido pero no te enseña, que no te reta, que no te da inputs, pues de pronto tampoco es lo que necesitas porque no vas a seguramente a evolucionar como profesional, o sea, yo creo que yo a veces les pregunto, de hecho, ahorita en el festival les preguntaba, como, ¿tú qué has aprendido acá? ¿Tú sientes que tú aprendes? Como, pues me dijeron que sí, no sé si porque era yo. No, pero sí, entender Que digan también. que no, para que vean. Y otra cosa que yo creo que yo he hecho es como, pues entender que estás trabajando con personas que tienen proyectos propios. Entonces eso es como, pucha, me ha pasado que una de mis chinas que se sentó y me dijo, ya, le me están ofreciendo esto. Yo le dije, mira, en el momento en el que yo no te pueda igualar las condiciones o económicas, probablemente al final trabaja por plata, pues, o sea, Sí, por sí, otras cosas, sí, pero hay un tú intercambio, necesitas, claro. o sea, o que tú veas en una oportunidad lo que no puedes ver acá en términos de conocimiento, de proyección, de que yo no te voy a retener. O sea, miremosla. ¿Qué te están ofreciendo? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no? Porque creo que esa tiene que ser la actitud. Porque muchas veces yo he tenido casos de amigos que me cuentan al jefe y entonces es como un terrorismo de, pero usted se va a ir a esta empresa que es como, no, pues, Sí, no, eso no es con terrorismo. Pero si usted se va, ¿usted cómo se va a ir? Como, esto es una relación que podemos tú y yo llevárnosla bien, pero es una sí. relación económica y transaccional en la que yo te pago un salario y tú, o sea, entonces creo que eso es otra cosa que sí, que uno no puede tampoco cortarle las alas a la gente. Quiero hacer una pregunta que no está aquí en el speech, pero ¿por qué no tienen domicilios en los restaurantes? ¿Por qué no tenemos domicilios en los restaurantes? Yo creo que nosotros hemos siempre puesto el servicio de primeras, ¿no? Ok. Como que para nosotros atender a la gente y que la gente vuelva es demasiado importante. Y creo que nuestras cocinas en este momento tampoco tienen la capacidad de hacerlo como quisiéramos. Entonces, de pronto, ideal es un restaurante que hay momentos de voleo que los platos se demoran un poco más de lo que nos gustaría normalmente. No es como, bueno, pero tú tienes momentos que la cocina está full. Entonces, yo creo que meterle domicilios encima de eso, como que no tenemos la capacidad operativa de hacerlo bien. Yo diría que esa es como la respuesta. O sea, hemos sido muy afortunados en que los restaurantes nos han andado bastante bien y pues precisamente los domicilios también son en los momentos pico. Y meterle como ese caos también de los domiciliarios pidiendo el domicilio y entonces que este es para Claro. domicilio y este no, como que no nos ha dado la energía y el foco para hacer eso y nos hemos enfocado más bien en, por ejemplo, ahorita venimos con 2 proyectos nuevos, entonces como que estamos haciendo eventos, entonces estamos haciendo matrimonios, entonces yo creo que uno no puede hacer a veces todo a la vez porque no lo hace Sí, bien. total. Y verano también hace parte del grupo, ¿verdad? Sí, es nuestra más reciente apertura. Pero es wow. Ay, Yo la muchas amo. gracias, qué rico. Me encanta la pizza diábola y el tiramisú de pistacho, que de hecho una vez mandé un Rappi a pedirlo porque no tenían Vea domicilio. pues. Y me dijeron que no, y yo, que no, ¿qué? No. Llama al Rappi, no, es que se le va a quitar el... Me acuerdo que la persona que me atendió me dijo, Daniela, lo que pasa es que si te damos el tiramisú, no se le va a quitar el almíbar. No, y yo le dije, no tengo que ver con almíbar, tú mándamelo, por favor, como sea, que yo ya tengo el Rappi allá afuera. Y me lo mandaron. O sea, eso es más o menos para que entiendas como mi pasión también con la comida. Me encanta. De un Porque antojo. era un antojo, Muy exactamente. específico de tiramisú de pistacho de verano. Sí, Pues, además está que muy rico. wow. Está muy rico. Es muy wow. Bueno, Alejo, ¿y cuál es la sal de ti que quieres que se quede la gente en este episodio? O sea, yo no creo que yo sea la madre Teresa de Calcuta. Yo soy una rata para muchas cosas. O sea, yo hago chistes pesadísimos. Hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero yo creo que yo genuinamente he hecho un esfuerzo por tratar de hacer las cosas con buena onda, con mis clientes, con la gente con la que he trabajado, con mi equipo.
Y eso a mí en la vida, lo que te decía, ha sido un buen negocio. No ha sido, o sea, lo he hecho porque qué rico tú llegar a una reunión y que te probó, o sea, ser pana del cliente, como Sí, total. chévere, que si tienes que ir a revisar la cosa al proveedor, sea como agradable la interacción, ¿no? Como que al final a mí las interacciones, yo peleo con alguien en la calle en un carro y quedo como achantado toda la mañana. Entonces como que trato que en mi día a día la cosa sea como muy positiva. Y Eh, empieza uno a pensar, ¿será que le dije fui grosero con el que le grité o no? exacto. Uy, pero yo creo que como uno tiene que ser buena gente y, por ejemplo, también salir mal de un trabajo es el peor negocio. O sea, trata de salir en buena onda, como Total. qué necesidad. Entonces, esa para mí es una muy importante y nada, meterle ganas a lo que uno hace. Yo creo que si uno no está en un sitio en el que le provoque hacer eso, sí tiene que buscar porque uno tiene que tener algo que lo motive a explorar y a tratar de evolucionar y de aprender y de dar más. Ay, Alejo, bueno, pues muchísimas gracias de verdad No, por tu tiempo, por el espacio, por estar aquí, por compartirnos todas esas anécdotas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, los oyentes también, y espero que les guste, que me dejen comentarios, like, que compartan y todo. Todos los juguetes, por favor. Gracias.